Sucedió, amigas y amigos, que dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua fueron privados de la vida y se presume que sus cuerpos fueron también sustraídos por sus ejecutores. La comunidad global de la Compañía de Jesús, congregación religiosa a la que pertenecían estos dos sacerdotes del credo católico, han alzado la voz y han exigido a los cuerpos delincuenciales que devuelvan los cuerpos en primer lugar, y en segundo lugar exigen al gobierno, y aquí quiero aclarar, no necesariamente, no al gobierno federal, porque normalmente le exigen al presidente López Obrador. Lanzan un comunicado dirigido también al gobierno, pues para que combata con más fuerza la violencia, ¿no? En este caso, si es homicidio, le corresponde al gobierno del estado, no le corresponde al gobierno federal. Vamos a ver primero, amigas y amigos, la carta que publicaron en las redes sociales de la Compañía de Jesús. Dice, por ejemplo, aquí, dice, arroba ser jesuita, que es Fonfo Alonso Lechera, dice, con Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados ayer en México, son ya 60 los jesuitas asesinados en los últimos 50 años por defender la fe y la justicia. Que Dios nos siga dando coherencia y valentía para seguir entregando la vida por el reino. Y pone este dibujo con una advocación de la Virgen María, que en el credo católico es la Madre de Dios, y dice, Gallo Morita los estaba esperando, ¿no? Y aquí aparecen ya con sus halos sobre la cabeza, en una parada de autobús, y aparece aquí pues tejiendo aquí como que una chambrita, ¿no? Muy emotiva la caricatura. Dice Pastoral SJ, dice un pequeño homenaje a Joaquín y a tantos otros que dan su vida por los vulnerables, jesuita y ejemplo de vida. Hay algunos que pueden ser medio, ¿cómo decirlo? Opulentos, tienen mucho dinero. Pero en lo personal, yo he conocido a jesuitas que, aunque tienen recursos económicos, se comportan con una sencillez impresionante y con una conciencia social que ya quisiéramos ver en muchos panistas que presumen de ser muy religiosos, muy católicos sobre todo. Dice estas líneas. Cuando primero conocí a Joaquín, debo admitir que no lo comprendí. En 1986 era yo un estudiante de segundo año de secundaria, neófito en la educación jesuita y totalmente ajeno a su contraculturalidad y enfoque en lo interior. Fue hasta mucho después como comencé a comprender los alcances de lo que se afanaba por transmitirlos. Comprendí que no era distraído, sino que estaba en paz con todo y con todos. Entendí que esos ejercicios donde nos hacía cerrar los ojos, o sea, ellos se llaman ejercicios espirituales, donde se retiran a meditar y a reflexionar sobre lo que les ha pasado, cómo han vivido, qué les gustaría para ellos mismos, reflexionar sobre decisiones importantes para la propia vida. Esos son los ejercicios. Entendí que esos ejercicios nos hacía cerrar los ojos, respirar y tomar conciencia de dónde estábamos y qué sentíamos. Eran principios de meditación para acallar nuestra mente adolescente. Agradezco ahora que lo intentara en su momento, que nos diera ese espacio y nos tratara como personas de verdad, como individuos a los que valía la pena formar y escuchar. Eso, para mí yo adolescente, fue el mejor obsequio que pude recibir. Tenía la costumbre de leernos ese libro de Christy Brown, Mi pie izquierdo, de principio a fin. Bueno, nunca logramos llegar al final. A sonar el timbre indicado al término de la clase, paraba y cerraba el libro, sin importarle si estaba a la mitad de una frase o en un desenlace. Era uno de sus sellos más característicos e imitables, que, atiendo ahora, escondía detrás un profundo respeto al tiempo, de lo que siguiera después del timbre, fuera clase o recreo. En aquel entonces nos preguntaba cuánto tiempo dedicábamos a la televisión y a las películas en videocassette, generando las primeras inquietudes acerca de cómo utilizamos nuestro tiempo. Casi 30 años después lo volví a ver. Eran los festejos de la escuela donde por 20 años formó generaciones. Había regresado con celebrar la misa y participar de los festejos. Al menos eso creí. Al finalizar la misa, leyó el último párrafo de Mi pie izquierdo, desatando una ovación de la concurrencia. Sabía que era su sello y, en vez de rehuir por miedo a las burlas, lo abrazaba en pos de la formación de comunidad y vínculo. Una vez terminada la parte formal del evento,
Pasamos a los saludos y a las fotografías. Entonces lo vi caminando hacia la salida como lo había visto muchas veces durante mis años de secundaria. Su camisa a cuadros perfectamente fajada y su mochila colgada de su espalda completamente erguida, ya que siempre cuidaba su postura. Corrí a saludarlo y a preguntarle a dónde iba, ya que el festejo apenas comenzaba. No me sorprendió escuchar su respuesta. Se dirigía a saludar a sus amigos de la colonia Pescadores. Mientras todos celebrábamos brindando y comiendo canapés, él celebraría visitando la colonia marginada a la que dedicó tanto tiempo y energía. Me ofrecía llevarlo, lo cual él agradeció y declinó. Siempre congruente, se iría caminando y en transporte público. Me quedé admirado por su espíritu y recuerdo no habérselo manifestado al creer que no lo hubiera comprendido. Para él, todo esto era una forma de vida. De la secundaria se fue a la Sierra Tarahumara, un paraje recóndito y abandonado del México originario, lugar al que le dedicó su vida y desgraciadamente su muerte. El pasado 20 de junio, Joaquín Mora y Javier Campos fueron víctimas de la inseguridad que se vive en este complejo país que tanto quisieron ayudar. Dudo mucho que sean las últimas víctimas de la inseguridad imperante e ignoro si sus muertes serán un parteaguas en esa colección de atrocidades en que hemos convertido la cotidianidad. Lo que sí sé es que será difícil encontrar un ejemplo de congruencia y bondad como el que nos daba el tan querido padre Mora. Y aquí están las imágenes, las fotografías de los sacerdotes católicos Joaquín Mora y Javier Campos. Firma Frederick Armstrong. Lamentable el evento, pero admirable el equilibrio de las críticas. A diferencia de otros sectores privilegiados de la sociedad, la Compañía de Jesús no se ha volcado en contra del gobierno federal. Exige al gobierno y por gobierno entiende que hay un gobierno federal, sí, pero que también hay un gobierno estatal. Chihuahua tiene una gobernadora que tiene que hacer frente a los problemas que tanto aquejan a ese estado. Aquí otro tweet dice, misa en memoria del fallecimiento de nuestros hermanos jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, solo se entiende en el seguimiento a Jesús pobre y humilde, enseñanza de nuestro fundador San Ignacio de Loyola, y es un llamado a seguir construyendo la paz, la justicia y, ojo, reconciliación. Y aquí está el comunicado. Dice Jesuitas México, con profundo dolor denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar ocurrido ayer, o sea, el junio 20, en el templo de Cerocahui, Chihuahua. Condenamos estos hechos violentos y exigimos justicia. Y aquí el comunicado. Si todos los sectores de la sociedad hicieran una crítica a la violencia con equilibrio para poder llegar a una solución conjunta, viable y realizable, otro país tendríamos, amigas y amigos. Dice el comunicado Jesuitas de México, la Compañía de Jesús condena el asesinato de dos jesuitas de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Ciudad de México, 21 de junio de 2022. Los jesuitas de México con profundo dolor denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el día de ayer dentro del templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Condenamos estos hechos violentos y exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas. También demandamos que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de nuestros hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui. Hechos como estos no son aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos. Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales. Al denunciar lo ocurrido, hacemos notar también el dolor que vive nuestro pueblo por la violencia imperante y nos solidarizamos con tantas personas que padecen esta misma situación, sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública.
Confiamos que los testimonios de vida cristiana de nuestros queridos Javier y Joaquín sigan inspirando a hombres y mujeres a entregarse al servicio de los más desprotegidos. Descansen en paz y firman la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Amigas y amigos. Si ustedes se fijan en el comunicado, hace una crítica muy dura a la situación de seguridad y violencia que vive en nuestro país, pero esta crítica es bien equilibrada. Es una de las críticas más equilibradas que he visto de un sector que podríamos considerar como privilegiado. Normalmente, y ustedes lo saben como yo lo sé, se le tira al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no puede controlar la violencia en el país, que porque ofrece abrazos y no balazos a los delincuentes, como si él fuera el gobernador de los 32 estados, además de ser presidente de la República. En realidad, él tiene una obligación, la realidad es sí, sí la tiene, pero los gobernadores tienen también buena parte de la responsabilidad de este y otros eventos de violencia que se han vivido en este país. Los gobernadores, sean del color que sea, tienen que responder. En este caso, María Eugenia Campos tiene que salir a dar la cara y responder por lo que ha hecho. Y como se trata de un homicidio doloso, ella es a la que le toca resolver este problema, no al presidente de la República. El gobierno federal puede apoyar a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sí. A través de la Guardia Nacional, sí. Pero el responsable directo de la seguridad pública del estado de Chihuahua es de la gobernadora María Eugenia Campos. Así que, si ustedes leen en redes sociales o escuchan de algún conocido, es que el presidente y lo de Chihuahua y los sacerdotes, a ver, momento. Y la gobernadora, a ver, como ella, ¿cuándo le vamos a exigir? ¿Cuándo le vamos a reclamar? ¿A los gobernadores de los estados? ¿Cuándo les vamos a exigir? ¿Cuándo les vamos a reclamar? Y aquí, amigas y amigos, a propósito de este evento, dos personajes dieron sus posturas con respecto al tema de la violencia, Epigmenio Ibarria y Gerardo Fernández Noroña, este último en la comisión permanente en la sede del Senado de la República. Así que, amigas y amigos, vamos a ver primero el mensaje de Epigmenio Ibarra a propósito de este lamentabilísimo evento que, como lo manifiesta el comunicado, es algo que se está volviendo más común en los estados de la República. Dice el tuit de Pigmenio, dice, fondo tocamos, le respondo a Felipe Calderón, desde que a balazos impuso a decenas de miles de jóvenes un solo destino, el horror. Ese horror del que a balazos, como hoy piden muchos que se haga, no habremos de escapar jamás. Pida a ustedes ver y dar retweet. GRS, gracias. Bien, corre video. La mañana del 16 de noviembre de 1989, cuando trataba de entrar a la zona de combate, allá en la colonia Sacamil, en San Salvador, me detuvieron efectivos del batallón Atlacat del ejército gubernamental en un retén. Estaban a punto de lanzar una ofensiva para expulsar a la guerrilla de unos multifamiliares donde ésta se había hecho fuerte. Aproveché que los oficiales comían pan con café para conversar con ellos, preparar mi cámara y filmar la incursión. De pronto, recibí una llamada por el radio. Me aparté unos metros y escuché a un colega que me decía, mataron a los jesuitas, mataron a Yacuría. Me quedé frío. Yo quería y respetaba mucho a Ignacio Ellacuría. Cada tanto tiempo lo visitaba en su despacho de la Universidad Centroamericana y conversábamos de la guerra, de mis entrevistas con comandantes guerrilleros, jefes militares y políticos, de lo que pensaba sobre la paz y sobre el futuro. Era un hombre tan bueno como valiente, agudo y deslumbrante. Había sido clave en el proceso de transformación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien de vicario militar pasó a ser la voz de los sin voz
y a pagar con su vida ese atrevimiento. Puta madre, grité, mataron a Illacuría. Habrán sido los terengos, los guerrilleros, dijo sin siquiera dejar de tomarse el café un joven teniente, el mismo que unas horas antes había asesinado a Illacuría y a 5 padres jesuitas más. La guerra es cosa de niños. Son niños y jóvenes los que matan y mueren. Son hombres mayores que generalmente no corren ningún riesgo los que se los ordenan. Illacuría luchaba a brazo partido por la paz que solo puede ser fruto de la justicia. Illacuría había abrazado la opción preferencial por los pobres y sabía que eso habría de costarle la vida. Imposible para mí no evocar su memoria y su pasión hoy que han sido asesinados en Cerocao y Chihuahua, allá donde viven los más pobres de los pobres, 2 padres jesuitas más, Javier Campos y Joaquín Mora. Imposible para mí no pensar en los malditos que desde sus oficinas blindadas imponen a sus pueblos la guerra y el terror. A los padres jesuitas en El Salvador los mató un ejército que obedecía órdenes de una oligarquía rapaz y que estaba al servicio de Washington. A los padres jesuitas aquí los mató el narco, al que desde los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, le llegan las armas y el dinero. La guerra en El Salvador fue la única salida ante la injusticia. La guerra en México fue, por el contrario, impuesta desde el poder para perpetuar la injusticia. Leo que, poseído de santa indignación, Felipe Calderón se pregunta en Twitter: ¿tocamos ya fondo? ¿Se olvidará este hecho sin precedentes en días por venir? Y no puedo dejar de pensar en que su cinismo es idéntico al del teniente aquel que ejecutó a Illacuría. Fondo tocamos, le respondo a Felipe Calderón, desde el momento mismo en que se robó la presidencia, desde que reo de traición a la patria se postró ante Washington y nos impuso una guerra sangrienta e inútil. Fondo tocamos desde que hizo de Genaro García Luna su mano derecha y compartió así el mando con el crimen organizado. Fondo tocamos desde que impuso a la prensa y a la opinión pública la mansa aceptación de las llamadas bajas colaterales e hizo del En algo andarían, su versión del mátalos en caliente de Porfirio Díaz, la coartada perfecta para la masacre. Fondo tocamos desde que a balazos impuso a decenas de miles de jóvenes un solo destino, el horror. Ese horror del que a balazos, como hoy muchos piden que se haga, no habremos de escapar jamás. Tremendo el discurso de Epigmenio Ibarra, en el que comparte una experiencia personal, en el que manifiesta que tenía cercanía con el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, quien, además de ser un clérigo de la Iglesia Católica, un sacerdote, un ministro de culto, pues era también profesor y rector de la Universidad Centroamericana, la UCA, que es considerada como una de los bastiones de lo que es la filosofía y la teología de la liberación. Es decir, darle un tinte social a esa vida intelectual. Para que lo entendamos mejor, amigas y amigos, sería el opuesto absoluto a lo que representan Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Denise Dresser. El opuesto absoluto. Intelectuales, pero intelectuales con conciencia social. No intelectuales orgánicos como estos personajes, ¿no? Esos no. Intelectuales de los de veras, intelectuales de los buenos, amigas y amigos. Ahora, un fragmento, vamos a ver algo que mencionó el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y miren que casi no pongo videos de Noroña, pero esta intervención en la Comisión Permanente de Congreso de la Unión me pareció bastante atinada. Corre video. Gracias, diputado presidente. Tema de inseguridad es el tema. Se trabaja en la pacificación del país y la derecha insiste como si no se trabajara.
todos los días a las 6 de la mañana, ya quisiera que ustedes estuvieran despiertos a esa hora. Compañero presidente encabeza el Gabinete de Seguridad tomando medidas que han dado resultados. Los feminicidios han disminuido 31.2%, los secuestros 58.3%, el robo de autos 45.8%, el robo en general 29.1%, el homicidio doloso 16.3%. Se concentran en 6 estados de la República los homicidios, que son del fuero común, que corresponde a las fiscalías de los estados. Exacto. Y que la derecha se hace como que no entiende ese tema y le carga al compañero presidente, porque además con su perversidad y su sacar de contexto las cosas, dicen que nuestra política es de abrazos y no balazos, como si la Guardia Nacional saliera con los brazos abiertos a abrazar delincuentes, a ver a quién va a darle besos. Permítame, diputado Noroña, por favor. Aquí Noroña dice algo importantísimo, ¿no? Y lo dice en la máxima tribuna, que es en este momento la comisión permanente, ¿no? Las responsabilidades de los homicidios dolosos es de los gobernadores de los estados y de las fiscalías estatales, no del presidente de la República. Como les dije hace rato, ¿no? El gobierno federal puede apoyar, pero el responsable directo e innegable es el gobierno del estado. Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Que si el orador nos permite una pregunta a través de su conducto. ¿Acepta la pregunta? Sí, claro. Adelante, tienes un minuto para formular la pregunta. Sí, diputado Noroña, desde luego que hay una diferencia estratégica de ruptura del tema de combate a la inseguridad, de la estrategia que venía operando con Peña Nieto, la que operó con Calderón, que fue la misma, y la que estaba operando el gobierno de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de estas dos estrategias y de dos visiones? Muchas gracias, diputado Reginaldo. Diputado Noroña tiene hasta 2 minutos para responder y una vez concluyendo, continuará el resto de su tiempo de su intervención. Muy bien. No hay desapariciones forzadas. La herida abierta de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que aún no se sabe qué sucedió con ellos durante el gobierno de Peña, eso no sucede en nuestro gobierno. No hay civiles asesinados en retenes militares supuestamente por no detenerse. No hay daños colaterales. No hay masacres como las que bañaron en sangre durante el gobierno usurpador del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. No hay desapariciones desde el poder. No hay presos políticos ni persecuciones. Hay una estrategia que está, por un lado, atacando las causas, con programas sociales, dándoles la mano a los jóvenes, generando becas, desalentando las conductas sociales productos de la desigualdad y la pobreza. Y por otro lado, todos los días, tenaz como es el compañero presidente, viene tomando datos. Dejé mi documento ahí. Bueno, pues ya. Traigo ahí, pero todos los lunes el compañero presidente de cara a la nación da a conocer los datos en materia de seguridad, datos duros, no son especulaciones, son los porcentajes, los datos precisos, entidad por entidad, informando de manera puntual y acreditando los avances en la materia. Claro, sucede lo que acaba de pasar terrible esta semana del asesinato de 2 sacerdotes, junto con una persona que pedía protección en una iglesia en Ures, en la Sierra Tarahumara, o asesinan a un periodista, o se dan los feminicidios, que el Estado de México, que gobierna la oposición, es donde más alto número de feminicidios hay, y se lo cargan al gobierno del compañero presidente López Obrador. Se va de toda responsabilidad. Guanajuato es el principal estado con homicidios dolosos de los paniaguados, 1,292. Michoacán, que ahora lo gobernamos, pero que lo desgobernó Silvano Aureoles, que debería estar en la cárcel, 1,204. Me sigo de frente. El Estado de México, que como ya dije, gobierna el PRI, 1,067 homicidios. Baja California, que gobernamos nosotros, 1,039, que estuvo en manos de PAN por décadas. Jalisco, 816. Sonora, que acabamos de arribar al gobierno, 732. Y Chihuahua, que no está considerado entre los 6 más graves, que concentran el 48%, tiene 728, apenas 4 homicidios abajo de Sonora, que también gobierna Acción Nacional. Permítame, diputado Noroña. Diputado Atanasio, ¿con qué objeto? Aquí vemos, amigas y amigos, estos datos espeluznantes, que son los que normalmente omite la oposición cuando se trata de hablar de este tema tan delicado. Ahora chequen esta otra pregunta que le hacen, también es muy interesante. Gracias, señor presidente.
preguntarle al orador, al diputado Gerardo Fernández Noroña, si es tan amable de aceptar una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. No, adelante, 1 minuto para formular la pregunta. Claro. Señor diputado, ¿qué opina de que el secretario de Seguridad Pública, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, hizo que México fuera más violento al aliarse con el cártel de Sinaloa? ¿Sería tan amable, por favor, de ser tan amable de contestar la pregunta? Nuevamente 2 minutos para responder y continuará corriendo el reloj de su intervención original al final de esos 2 minutos. Muchas gracias. No solo Genaro García Luna, toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública, los subsecretarios Cárdenas Palomino y otros que ahora no recuerdo, todos están confesos de vínculos con el narco y con el grupo del Chapo Guzmán. Pero además, siendo yo diputado de la 61ª legislatura, se lo dije de frente a García Luna: eres un criminal peligroso, estás vinculado al Chapo, vas a acabar en la cárcel, no se debe permitir, crees que vas a ser impune por el poder que tienes ahora, acabarás en la cárcel. Que eso quedó absolutamente acreditado y los paniaguados se hacen como que no oyen. Calderón que acaba de comunicarse que desde la cárcel estaba planeando el asesinato y amenazas a periodistas, y los medios en general nada dicen, y los paniaguados se mantienen como las momias de Guanajuato, del estado que gobierna. Entonces hay mucha hipocresía con el tema, porque se usa de manera dolosa. Bueno, se acaba de descubrir que traían toda una estrategia a la oposición para acusar al compañero presidente de vínculos con el narco, que es el lawfare famoso, el golpe de Estado en nombre de la ley. Como no pueden acusarlo de corrupto porque no lo es, ahora intentan ponerle el San Benito de vínculos con el narco cuando nosotros combatimos a todos los grupos criminales por igual. No hay concesión a ninguno, hay un proceso permanente, tenaz, firme de nuestro gobierno, hay una diferencia absoluta y estamos en pos de que se pacifique el país. Claro, la gente con todas estas situaciones, todos quisiéramos que ya se resolviera. Bueno, aquí vinieron a tribuna a decir que no asesinen a nadie, como si la humanidad no estuviera su historia plagada de asesinatos, como si eso fuera a desaparecer con algún gobierno. Una cosa es bajar los niveles de criminalidad y de delincuencia, y otra cosa es desaparecerlos. Quien plantee que estos van a desaparecer es una demagogia y un absurdo ridículo. De cualquier manera, yo plantearía, fíjese, aquí adelantaría, que el gran Ricardo Flores Magón tenía razón el 19 de noviembre de 1910 cuando dijo: no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner a otro en su lugar, cambiemos el sistema económico. Yo estoy convencido que hay que cambiar el sistema económico para ir de fondo a las causas fundamentales que están generando esta violencia, y mientras eso se da, estoy convencido también que deberíamos abrir una discusión sobre la legalización de todo tipo de drogas. Entiendo perfectamente que tendríamos una presión enorme de Estados Unidos. Diputado. Concluyo. Pero es evidente que mientras no les quitemos el poder económico que genera la venta ilegal de las drogas, que además genera un poder militar impresionante, estamos imposibilitados de llegar al fondo, mientras Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo, no desmantela a sus bandas de distribución y no atiende el problema de consumo de drogas de su pueblo como un tema de salud pública fundamental. Yo creo que es parte del debate que deberíamos abrir. Muchas gracias, diputado presidente. Pues también muy duras las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Admite que el gobierno federal tiene una parte de la responsabilidad, pero que no se lo pueden cargar todo al presidente López Obrador, porque pues también los gobernadores juegan aquí. También habló de la herencia en lo que a violencia se refiere, por los nexos del gobierno calderonista con el cártel de Sinaloa, ni más ni menos. También habla de que hay que combatir este problema, sí, pero pues no a balazos, como se trató de hacer en el pasado, porque ya se demostró que esa fórmula no funciona, sino por la parte económica, ¿no? Y propone ahí un tema controversial sobre la legalización de las drogas, ¿no? Pero eso ya es debate aparte. Lo cierto es que no podemos exigir que acabe la violencia en 3 o 6 años, ni erradicarla por completo, porque es un problema constante y sonante, y es un problema en todos los países del planeta, en mayor o menor medida, poco o mucho. Decir, como dice Noroña, que se va a desaparecer el problema de la violencia, el que lo diga simplemente está mintiendo, porque no puede controlar lo que pasa en la mente de todos los ciudadanos, ni en sus intenciones, ni en lo que los mueve.
Empezando por ahí. Ya no nos metamos a cuestiones de Estado de Derecho, de estrategias de gobierno y demás. Dejémoslo en el ámbito netamente humano. Entonces, ciertamente el asesinato y la sustracción de los cuerpos de los dos jesuitas en Seracahui, en el estado de Chihuahua, es una tragedia. ¿Que hay que exigir al gobierno federal? Claro que sí, claro. Pero también hay que exigir, ojo, a los gobiernos estatales. Imagínense que los gobernadores de la famosa Alianza Federalista se hubieran también puesto la camiseta con el gobierno federal de, ok, vamos a combatir la violencia y a la delincuencia y demás, y no hubieran hecho, por ejemplo, lo que hizo Diego Sinue de, no, pues no voy a ir a las reuniones de seguridad, y duró meses sin ir a las reuniones de seguridad porque decía que era una pérdida de tiempo. Si no hubieran hecho lo que hizo Alfaro, ¿no? De que no, que el gobierno se venga a meter aquí porque la seguridad del Estado es obligación de nosotros. Que no hubieran hecho, por ejemplo, lo que se hizo también en los estados panistas de Coahuila, perdón, en Tamaulipas, o en Aguascalientes, donde también le hacían el feo al gobierno federal, o en Coahuila, priista, al final de cuentas, también le hacían el feo al gobierno federal. En fin, amigas y amigos, es algo muy complejo que los gobernadores de los estados, sobre todo de oposición, dejaron crecer al no involucrarse en tareas de seguridad coordinadas y ahora tenemos un problemón gigantesco en varias entidades del país. Y claro, viene la oposición a utilizarlo como moneda electorera. ¿Ya vieron cómo no baja la violencia? ¿Ya vieron cómo abrazos y balas no funciona? O sea, estrategias electoreras porque no proponen nada. Amigas y amigos.